que es en este caso lograré ser mamá, la haré, no la haré, yo creo que todo mundo vive esa situación, ese proceso de incertidumbre, de miedos, temores, y que ahí es donde comienza, desgraciadamente, el no tener un buen sabor de un embarazo y sobre todo de disfrutar un bebé. Entonces, eso es lo que básicamente yo viví. Cuando tengo mis hijos, mi esposo se quedaba conmigo la primera semana, él me atendía, me hacía Ujú. mi comida, todo eso. Pero cuando él se iba, pues las cosas tenían que volver a la normalidad. Ajá. Nunca te fijas, ¿verdad? Y puede ser tonto a lo mejor y que no lo es, porque cuando pasan los años te das cuenta que, por ejemplo, el sangrado natural que tiene una mujer debilita el cuerpo, Ajá. la falta de apetito debilita el cuerpo. Por lo tanto, toda ese cuerpo desnutrido le afecta a la mente, Ujú. porque comienza a hacerse ideas que no tiene. Y por lo tanto, el bebé comienza a tener un despegue de la mamá, y más cuando no le da pecho. Yo decía, ay, qué aburrido. No, 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 a mí me da flojera darle pecho a bebé. Solamente yo le daba los 3, 4 días primeros que se dice, ¿verdad? Que es la mejor leche que tú le Ujú. puedes dar al bebé, los nutrientes, y después ya decía no. Pero allí es donde vienen cosas y son secretos que deben de sacarse realmente a la luz, a la información, porque cuando tú estás generando algo para impartir a tu hijo y te lo quedas, tú provocas el mal para tu cuerpo porque tú no necesitas eso, lo necesitas sacar. Ujú. Entonces, informarnos nosotras de la importancia que es lactar, que es tener esa comunicación con el bebé, el descanso, es lo que al menos a mí me faltó. A mí me faltó, y una de las cosas que me llegaron fue bastante la tristeza. Me hice tan amiga de la tristeza que después yo no sabía que estaba triste, Wow. hasta que un día me di cuenta que ya no sonreía, pero fue después de 5 o 6 años. Wow. Tú imagínate, o sea, 5 o 6 años, cuando Sí, yo reaccioné. en aquel tiempo también era muy tabú, era, fueras cristiano o no, era algo que te decían, zapatéate, sacúdete, quítatelo como si fuese algo que tú te lo pudieras poner como un vestido y quitártelo cuando ya terminas de usarlo, ¿no? Claro. Y ¿Eso es te que afectó a ti depende, en eso? yo creo que sí, porque depende de la cultura donde nosotros y cada país tiene una manera de que sus mujeres salgan adelante después del parto. Al menos México, la mujer mexicana, tú la ves ahorita pariendo y mañana ya está parada haciendo sus quehaceres como si nada. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. A mí un día, mi ginecólogo me dijo un día, dice, las menstruaciones son como un parto, porque la mujer le ha dejado de dar el cuidado que debe de tener, porque simplemente el que tu cuerpo esté sufriendo ese cambio y sacando por medio de un fluido, sacando lo que no necesita el cuerpo y que estás todo el día, ¿verdad? Con esa debilidad, ese cambio hormonal también, se necesita un descanso. Y es como si fuera un parto. En el parto eso sucede, no te das cuenta, pero comienza eso, como es tan normal, y como no nos damos cuenta de la intensidad o cómo me siento porque que ya lloró el bebé, y más cuando hay otros niños alrededor, Ajá. te tienes que parar porque te tienes que parar. Ahorita creo que pueda que haya gente más que se empatiza con esa situación. Antes no. O a lo mejor sí, a lo mejor no, no. Yo la verdad Creo que sí, creo que he oído pero ahora sí. gente, sí, creo que he oído gente hablar de que debieran de dar días por enfermedad a las mujeres que tienen su menstruación bastante dolorosas o muy, muy pesada, por así decirlo, ¿no? Ujú. So he oído muchos empleadores que han hecho esos comentarios. También quiero Sí, decirte algo, no, como trabajadora social que soy, me he dado cuenta que muchas de mis clientas de Sudamérica y Centroamérica, cuando les pregunto acerca de la depresión
o acerca de la consejería o de medicamentos de depresión, muchas me dicen, en mi país no existe eso. Sí, ¿sabes por qué? Estuve hablando con una pastora que es psicoterapeuta, luego te la voy a presentar. Sí. Me platicó acerca de que, por ejemplo, en su país, Venezuela, de 100 mujeres, a solamente a una le da depresión postparto, clínicamente, o sea, en las estadísticas. ¿Por Oh, bueno. qué? Porque allá se lavan pañales, allá, o sea, el ejercicio, el ambiente es diferente que aquí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros es el encierro. Todo es tan práctico, tan que no tienes ningún trabajo, básicamente. Tu cerebro como que se oprime porque no hay ejercicio, no hay nada, como en otros países. Entonces, todo yo creo que se emerge diferente y dependiendo la crianza. Fíjate que algo que, por ejemplo, yo viví fue de que yo no me preocupaba por alimentarme yo, sino por alimentar a mis hijos. Porque tú te tienes que levantar ya, hacer lo que tienes que hacer. Y la primera vez, pon tú que te cuidan unos días, pero después te das cuenta que, bueno, la gente que lacta todavía hasta el año, 2 años a bebés y que se sienten cansadas, se sienten esto, y les digo, aliméntate, cuídate, tómate tus vitaminas. No, ¿para qué? Eso no funciona. No se dan cuenta, no saben que la vida les va a pasar factura por esos descuidos y que es por negligencia, creo que muchas veces, porque la información la tenemos a la luz del día ahorita. Uh-huh. Y creo que si verdaderamente nosotros queremos a nuestros hijos, primero nos tenemos que querer nosotras Sí. mismas para proyectar ese amor. Sí, esas son las cosas también que vienen ya de un trasfondo, porque creemos, desde pequeñas nos enseñan, como te dije ahorita, zapatéate, sacúdete, quítatelo, no dejes que te cubra. Entonces no entendemos que es más allá. Y estas cositas pequeñas que se van acumulando, se van llenando hasta que el ser humano, el cuerpo, la mente de la mujer, que cuando pasan estos cambios hormonales, ahí es que explota y que se hace ver más, ¿no? Y son como, por Sí. ejemplo, tú contabas ahorita que tu esposo trabajaba de 7 a 11 de 7 de la mañana a 11 de la noche, estaba sola. Y entonces tuviste 4 hijos, uno detrás del otro. Entonces, Sí. estuviste embarazada 4 años casi. 4 años con el vientre que ya parecía muestra, creo que ya me iba a quedar de muestra. Entonces, esas cosas no te das tiempo que tu cuerpo sane de un embarazo. Está supuesto que cuando tienes un bebé te des a 2 a 3 años para tener a otro bebé, cosa que tu matriz, el útero vuelva a su posición, sane. Y también el amamantar ayuda a que eso se acelere el proceso de que tu matriz vuelva al tamaño normal y todo eso. Entonces, esas cosas pueden afectar más en la depresión. A veces no sentiste depresión postparto en el primer parto, ni en el segundo, y a lo mejor en el tercero sí, ya me siento y en el cuarto, porque esas cosas y esos factores afectan. Claro, incluso tú sabes, yo al menos apenas que mis hijas están embarazadas y que nos sentamos a platicar acerca de esto, yo me enteré que el cerebro de la mujer se hace pequeño en el embarazo y que se le olvidan las cosas. Digo, pues yo ni cuenta me di si se me olvidaba o no, pero imagínate la transición de que el cerebro, aún el cerebro es afectado, y si nosotras nuestras emociones, si ahorita estas chicas que están y que admiro mucho a la mayoría porque están pensando para planificar tener un bebé, y eso habla de que quieren ofrecer lo mejor que tienen. Entonces, eso es bueno, eso es agradable, porque fíjate que el americano, por ejemplo, cuando llega a planificar un bebé, incluso ellas dejan su trabajo para dedicarse al menos mínimo un año con el bebé, a que pasen esos tiempos, esas situaciones, el que obviamente el salir del hospital, ver tu cuerpo que ya cambió, que ya no es el mismo,
que ahorita las jóvenes se preocupan más por lo estético que por lo interior, que se necesita cuidar exactamente el alma, como la Biblia enseña, el alma, que es el corazón, que es donde viene el ánimo, las emociones, los buenos sentimientos, si me entiendes, donde nosotros vamos a impregnarle al bebé, incluso desde el embarazo, las sensaciones que nosotros vivimos. Entonces no se puede prolongar síntomas que son normales como la tristeza, como el cansancio, como el que hoy no tengo ganas de hacer esto, de hacer lo otro, no se pueden prolongar. Cuando tú conoces tu cuerpo y te miras en el espejo y miras que no eres lo que tú eras, te tiene que poner la pila y levantarse y decir, tengo que seguir adelante. Porque si nosotros no hacemos algo por sí mismas, no vamos a poder hacer nada por nuestro bebé. Al contrario, lo vamos a desconectar, incluso hasta lo podemos violentar. ¿En qué aspecto? Sí. Maltratándolo con palabras, cállate, cállate. Ahí vas a ver cuando una mujer está altamente en una depresión postparto. Y también que los sentimientos, las emociones de una mamá, hasta en el embarazo, se transfieren al bebé. El bebé lo puede sentir, claro. Y aún cuando nacen también. Por eso es que a veces no nos explicamos por qué está llorando tanto, por qué es inquieto, sí. Por qué esto. Y es también nuestras emociones que afectan el comportamiento de ese bebé que apenas acaba de nacer. Claro, y aparte que el miedo de que nosotras tenemos o podemos experimentar, no digo que todas, pero a lo mejor la mayoría, de a ver si la hago para ser mamá. El miedo incluso hasta de cargar el bebé, de bañarlo, de darle su primer biberón, o tanto el miedo al apego al bebé o el despego al bebé. ¿Sabes? Y con todo el respeto yo lo digo, pero una cosa que yo puedo criticar y no me gusta es que una mamá no se tome el tiempo para abrazar y darle su biberón al bebé, porque lo está arriesgando a un ahogamiento, lo está arriesgando, ¿me entiendes?, a una muerte prematura, porque como la mamá entra en ese estado de crisis emocional y mental, lo que menos quiere es poner atención en otras cosas. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Mandé? ¿Cómo lo sentiste tú? Y dijiste, eso me pasó a mí y estamos conectadas las dos. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo lo viví ya cuando tenía los 4 niños y eran las 5 de la tarde, por así decirlo, y yo los obligaba a dormir, porque yo me sentía tan mal que yo los obligaba a dormir. O sea, mi hija, la más pequeña, podría tener 1 año y medio, 2 años, que podía dormirla con el biberón, pues le daba la leche y a todos, duérmanse ya, duérmanse, no molesten, y le cerraba las cortinas y los obligaba a dormir literalmente. ¿Hasta el otro día? A lo más noche que se pudiera, y obviamente, pues como ya veían que era noche, pues ellos se despertaban tantito y seguían su sueño. O si no, si llegaban cansados de la escuela o los dejaba que vieran la tele un rato y se dormían, yo me iba y me acostaba y me olvidaba de ellos. Yo los dejaba en la televisión y yo me iba a descansar, y porque ellos me iban y me llamaban y me decían, mamá, tengo hambre, tengo hambre. Entonces llegó un tiempo en que no hacía comida, porque obvio, te digo, mi esposo no estaba ahí. Entonces lo único que había en mi casa eran salchichas para hacer hot dogs y jamón para hacer sándwich y la leche. Y si bien les iba, les compraba un pollo rostizado. Y si no, le hablaba a mi esposo, ¿sabes qué? Los niños no han comido, tráeles tacos, porque teníamos un restaurante en ese tiempo. Okay. Entonces, ahorita es un remordimiento, es fuerte, duele mucho, porque sabes que a veces uno no se da cuenta que puede ser responsable de que tu hijo tenga o tu hija pueda tener problemas después para tener una buena interacción, para hablar, para estudiar, porque todo eso el niño lo reprime. Entonces, mi hija, la mayor, por ejemplo, ella hasta los 12 años comenzó a interactuar con la gente.
porque ella le preguntaban, ¿cómo te llamas? O algo, daba su nombre, pero mira, callada, agachada. A ella le dejé que me ayudara con los demás niños a los 5 años. Ella tenía que ayudarme con el otro bebé o a recoger los juguetes de todo el tiradero que hacían los niños. Y es difícil para los hijos poder vivir con la amargura, el dolor o la tristeza de una mamá que está frustrada, que está dolida porque a lo mejor ese no era el ambiente que deseaba. E incluso hay mujeres que puedan tener un bebé que no lo desean, y por eso es el desapego, lo dejan que lo críe la televisión, o ahora en estos tiempos el teléfono, o ahora en estos tiempos, te voy a decir que me perdone, pero el cocomelon, Ah, o que lo eduque otras cosas menos mamá, porque no tiene tiempo de sentarse para ir a colorear con un bebé, ¿me entiendes? viste. Y duele, y te das cuenta cuando tus hijos crecen, porque llega un momento en la vida en que tus hijos te van a decir, madre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? O que a veces en la amargura, por callar a los niños, y si ellos no se callaban, agarraba la chancla, la vara, lo que fuera, y a maltratarnos. Y eso es difícil. Eso es Es muy difícil. difícil porque ellos no entienden también. Me imagino la de 5 años que no entendía por qué ella tenía que cuidar a su hermano a esa edad. También ellos no entienden por qué mamá está enojada todo el tiempo, por qué mamá está llorando. ¿Qué pasa? Y ellos lo cogen personal. Los niños lo toman personal, entonces es importante que nosotros, como estamos haciendo en este programa hoy, explicando lo que es la depresión postparto y cómo afecta a ambos lados, cómo afecta a la mamá, cómo afecta al papá, cómo afecta a los niños, porque si usted nos está escuchando y usted está sintiendo que estos síntomas están presentes, tiene que hacer algo, tiene que hablar con alguien, tiene que expresarle para evitar que esto se haga más propenso, que esto pueda llegar a ser psicosis o ser otra enfermedad que vaya a ser más grave o que pueda llevar a la muerte tuya, suicidándote porque no aguantas, o tú haciéndole a tus hijos. Y es cosa que hemos visto. Hemos visto experiencias y en las noticias hace años una madre que puso sus hijos en el auto y los tiró al mar. Otros que lo ahogó en la bañera. Y es por eso es que es necesario que temas como este se hablen. Y más, pienso que en el cuerpo de Cristo, porque hemos fallado, y estoy hablando en general, no personal, en hablar de esos temas de nuestras plataformas, y lo hemos callado por muchos años y ya no podemos callar más. Ya tenemos que expresarlo y decirlo y traer concientización a las madres, a los padres, de que esto es algo real. Y tú decías algo ahorita en donde lo espiritual, lo psicológico y lo doctor deben de ir acompañados. Me encantó eso que me explicaste y quisiera que si es tiempo, porque puedes hablar y traerlo cuando te... Yo creo que meditando y viendo ahorita, ¿no? Que a veces la mujer no está preparada para un cambio, incluso en su núcleo familiar y en la casa, los cambios, que va a tener la cuna, que tiene que tener esto, lo otro, todos esos cambios que incluso el hombre exige a la mujer, sexo,